Bueno, estimado señor Cónsul General de México en Montreal, estimada señora Cónsul General de Panamá en Montreal, estimado señor Cónsul General de Perú en Montreal y Madame la Déléguée Générale du Québec a México. Bonjour, bienvenidos a todas y a todos. Es un real placer de ver tantos de ustedes a esta segunda conferencia diplomática en español. Me llamo François Audet o Francois, como se dice en América Latina. Soy el director del Instituto de Estudios Internacionales de Montreal a la UQAM, a la Universidad de Quebec en Montreal. Y cada año el instituto organiza una serie de conferencias diplomáticas con el cuerpo consular y diplomático de Montreal, también con el apoyo del gobierno de Quebec, específicamente del Ministerio de las Relaciones Internacionales y de la Francofonía, el MRIF. Hoy, en colaboración con la Escuela de Idiomas de la UQAM, el instituto organiza una segunda conferencia diplomática en español sobre el tema de México, Panamá y Perú hacia un bicentenario de la redefinición. La conferencia tiene por objeto las perspectivas sobre el significado y el posible legado de este bicentenario en estos tres países latinoamericanos. El discurso de clausura correrá a cargo de Estefania Alarcón-Gómez, delegada general de Quebec en México. Y yo quiero también agradecer a mi colega Marc-André Anzueto, que es profesor de la Universidad de Quebec en Outaouais, la UCO, y miembro también del comité científico del blog Un Seul Monde, un único mundo, que está alojado en el sitio web del instituto también, que aceptó de moderar a este panel. Entonces, sin más preámbulos, quisiera dar la palabra a mi colega Carrie Nelson, director de la Escuela de Idiomas de la UQAM. Entonces, que tengan una muy buena conferencia. Gracias. Bonjour, buenas tardes. Soy Carrie Nelson, director de la Escuela de Idiomas de la UQAM. Es con gusto enorme que les doy la bienvenida a esta segunda edición de las conferencias diplomáticas en español de la UQAM. El programa de español de la UQAM es muy activo desde su fundación y siempre trata de implicar a sus estudiantes en sus diferentes eventos de la UQAM y de Montréal. Dans cette occasion, je suis ravi de tisser les liens étroits avec les consuls généraux ici présents, M. Esteville, Mme Quintanero, M. Cosso-Culver. Nous aurons le plaisir de non seulement d'avoir des différents points de vue en ce qui concerne el bicentenario, mais aussi de différents accents d'espagnol propres à chaque représentant consulaire de son pays. À ce moment, je vais inviter à M. Marc-André Anzueto de prendre la parole et introduire les trois conférenciers. Merci et bonne journée. Muchas gracias, señor Nelson. Buenas tardes a todos y todas. Soy Marc-André Anzueto, profesor de Desarrollo Internacional en la Universidad de Quebec en Outaouais, UQO. También miembro del comité científico del blog Un Seul Monde y miembro del Observatorio Canadiense de Crisis y Acción Humanitaria, OCA. Me encantó lo que mencionó el señor Nelson, de que hoy día vamos a escuchar diferentes acentos en español. Lo están escuchando en vivo. Como canadiense de origen guatemalteco, nacido en Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, pues mi idioma materno es el francés, pero como ex estudiante de Ciencias Políticas en la UQAM, para mí es un honor poder moderar esta segunda conferencia diplomática en español. Quisiera presentarles nuestros panelistas. Primero tenemos al señor cónsul Alejandro Ives Estíbil Castro. El señor Alejandro Estíbil es el cónsul general de México en Montreal y también se suele mencionar que es el decano del cuerpo consular en Quebec. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1993 y ha alcanzado el rango de embajador. Entre sus principales actividades fue jefe de la Cancillería
y encargado de negocios de la Embajada de México en el Reino Unido. También fue jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Washington, donde también fue encargado de negocios. Bienvenido al señor cónsul. También tenemos la oportunidad de tener a la señora cónsul Solange Janet Quintero Nieto. En 2020, la señora Solange Quintero ha sido nombrada cónsul general de Panamá en Montreal, así que llegó aquí recientemente, durante la pandemia. Es especialista en comunicación social y directora de marketing. Tiene 15 años de experiencia en el desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas y proyectos y en la creación de experiencias innovadoras en mercados internacionales, entre otros, para promover a Panamá como Hub of the Americas. Y finalmente tenemos también el señor cónsul Manuel Augusto de Cosio Kluber. Manuel de Cosio es el cónsul general del Perú en Quebec desde el año 2016. Trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú desde el año 1988. A su retorno al Perú, reasumirá su labor tanto en la Cancillería peruana como en la Academia Diplomática del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente investiga en la vinculación multidisciplinaria entre la gestión de recursos hídricos transfronterizos y las relaciones internacionales. Gracias, estimados panelistas, de haber aceptado esta invitación para este evento que generó mucho interés. De hecho, veo que hay muchos participantes en esta conferencia virtual. Bienvenue a toutes y a tous. Entonces, para los participantes, voy a explicar de manera muy breve el desarrollo de este evento. Primero, como parte de una primera ronda, cada panelista realizará una presentación de 10 minutos para presentar lo que este bicentenario representa para su país, desde una perspectiva histórica y política, y también en el contexto actual marcado por la pandemia de la COVID. Después de esas 3 presentaciones, seguirá una discusión con preguntas más específicas, es decir, una pregunta para cada cónsul. Los panelistas tendrán 5 minutos para responder a una pregunta muy específica. Si el tiempo nos permite, al final de esas preguntas específicas, abriremos un periodo de preguntas y respuestas con los participantes. Finalmente, concluiremos este evento con el discurso de clausura de la señora Stéphanie Allard Gómez, delegada general de Quebec en México, que también tenemos el privilegio de tener con nosotros hoy. Les menciono también que este evento será grabado, entonces lo podrá compartir una vez que el link será disponible. Sin más preámbulos, quisiera invitar a nuestro primer panelista, el señor Alejandro Estíbil, cónsul general de México en Montreal y también el decano del Cuerpo Consular en Quebec, a tomar la palabra. Que tengan una buena conferencia a todos. Gracias. Muchas gracias, Marc-André. Es un placer estar con la UCAM, un placer estar con todos ustedes y, por supuesto, con los colegas de Panamá y Perú para un momento tan importante como 200 años de nuestra historia y de nuestra independencia. Para poder tomar este primer momento sin alargarme demasiado, quisiera compartir con ustedes mi pantalla para poner una breve presentación cuya función principal es no perderme, no alargarme demasiado y platicarles lo que creo que este momento significa para nuestros países. Yo creo que alguien decidió llamar esta plática Bicentenario de la Redefinición. ¿Será que a 200 años estamos llamados a hacer un proceso de redefinición? Pues en verdad yo creo que las efemérides y los cumpleaños son momentos importantes para que haga un alto en el camino y revisar pues nuestro devenir. Si algún país se ha encontrado en su cumpleaños 200 obligado, incluso entusiasmado en esa redefinición, ese país es México. Quiero revisar primero el momento mismo de la consumación de la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821. ¿Qué pasó ahí? Entró a la Ciudad de México el ejército trigarante, el de las 3 garantías, que eran, nótese, independencia, religión y unidad. México pasa a ser un país independiente después de un pacto entre fuerzas insurgentes de Vicente Guerrero y el ejército que las combatía.
que era el de Agustín de Iturbide. La decisión de todos los liderazgos en ese momento se concentró en lograr la independencia. Implicó cierto pragmatismo para sumar adeptos en ese momento. ¿Cuáles? El clero, el ejército, y se hablaba todavía de una preservación de la monarquía. Los motivos para que esto ocurriera también importan a la hora de definir el futuro. Se unieron contra la falta de flexibilidad de España para establecer reglas justas, contra impuestos inauditos y liderazgos muy distantes. También fue un momento marcado por el gran idealismo vinculado al romanticismo de la época, visión idílica de los preceptos conservadores, como era la monarquía, la fraternidad en la religión, pero también de fuerte avanzada social individualista, ciudadana, surgida de la Revolución Francesa, más un cariño importante por el tema indígena. 1821 también fue un año terrible, terrible en términos económicos para México. La minería estaba devastada por las luchas internas y por falta de acceso a mercados y producía 1/3 de lo que se produjo el año anterior. La agricultura estaba a la mitad de producción. Pero eso sí, el envío de fondos desde México a España fue en ese año superior al 100% de la renta que producía el país. Digamos, la metrópoli mermaba la economía sin ninguna consideración. La herencia de ese 1821 se podría, en mi opinión, resumir hacia México en 6 elementos que yo quisiera que recordáramos hacia lo que es hoy. 1, una fuerte división entre grupos conservadores y liberales. 2, una problemática de privilegios. 3, una reiteración de la fuerza de la Iglesia en la economía que tras su secularización provocó un México de latifundios inimaginables. Una sola familia llegó a tener el territorio equivalente a la mitad de Francia. 4, un pacto complejo entre las fuerzas federales y las fuerzas locales, cacicazgos que competían mucho con la federación. 5, la utilización de la voluntad popular con levantamientos violentos aquí y allá. Y 6, la dificultad para encontrar un balance entre tendencias a importar modelos de otras latitudes, rechazando incluso la propia capacidad nacional, y tendencias muy nacionalistas. Vamos ahora al año 2021. ¿Dónde estamos? Entre 1910 y 1923, México vive un segundo periodo muy convulso, su revolución, y logra avances sociales enormes, pero se queda corto, sobre todo en la ejecución de los ideales que quedaron escritos. Uno, en el tema 1 sobre conservadores y liberales, por las leyes de reforma se establece una definición nacional liberal. Nunca más a la idea de una monarquía y separación iglesia-estado. La revolución también complementa este tema con una enorme cruzada educativa, pero tiene asignaturas pendientes y el tema democrático queda muy trunco. En el segundo tema, los privilegios continúan como base de explotación. Se promulgó la Constitución de 1917, que podría decir que México tenía ese año el texto de avanzada mundial más importante en desarrollo social, pero principalmente por las crisis económicas falla la aplicación de ese texto. En el tema 3, los grandes latifundios concluyeron en la revolución, sí, pero durante el siglo XX el problema tendió a moverse en otra dirección. Los grandes poseedores de medios de producción y difusión pasan a manos de monopolios. El caso de la energía obligó a un proceso de nacionalización en 1938, pero el tema es mucho más complejo y en cada sector adquiere aristas especiales. El Estado tuvo algunos monopolios que luego se privatizaron, pero a veces cayeron otra vez en manos privadas. Y en otros temas, el Estado decidió no involucrarse y en esos sectores permitió que se generaran fuerzas monopólicas, también muy importantes. Ejemplo, la poderosísima televisión mexicana, que fue importantísima en todos los países latinoamericanos durante muchísimo tiempo y sigue siéndolo en algunos aspectos. En el tema 4, las tensiones en nuestro pacto federal evolucionaron muy positivamente. Hoy, sin duda, son fuerza de una gran riqueza y de unidad entre los mexicanos, y fue en gracias a muchos aspectos, nuestras raíces prehispánicas y la riqueza histórico-cultural, una inversión en infraestructura para comunicar cada rincón del territorio y el aprovechamiento de capital humano, abogados, médicos. Pues veamos nuestra capacidad en la vacunación nacional que hoy tenemos, por ejemplo. En el tema 5, la voluntad popular ya no es materia de una utilización y conflicto. Se ha logrado un proceso
importante, pero se tardó más tiempo, sobre todo en la consolidación de una verdadera democracia. La verdad es que la necesidad de estabilidad puso incentivos para un control estatal de las elecciones y no hubo democracia plena hasta muy tardíamente, pero la exigencia ciudadana se canalizó hacia una institución ejemplo mundial hoy en día y bajo total control ciudadano que ha permitido la alternancia y un debate político intenso y pacífico. Y en el tema 6, el balance para enfrentar los modelos extranjeros se ha significado una transformación y verdaderos balances y avances importantes. Puede percibirse virtuoso cuando el país tuvo el valor de crear el primer acuerdo de libre comercio de enormes dimensiones entre economías muy dispares. Canadá es parte de eso. El país logra desde la segunda mitad del siglo XX una voz de vanguardia internacionalista única en temas como desarme, mujer, migración, cambio climático, vacunación, por ejemplo, que ahora es de un tema clave. Puede verse, yo diría, como hacia una conclusión, un proceso de transformación lleno de dificultades y bastante logrado hacia el desarrollo, pero todavía con heridas. Paso a la última parte de este mensaje, creo que la más difícil. ¿Estamos en una nueva redefinición a 200 años? La respuesta es sí. Las elecciones más recientes las ganó en México un partido de izquierda profundamente comprometido con causas sociales. Impone inmensos programas sociales, aumenta salarios, hace una inversión keynesiana en infraestructura y actúa convencido de la importancia de una soberanía energética. Pero mantiene virtudes importantes arraigadas ya en el ADN mexicano, lecciones históricas de disciplina fiscal, de no hacer la deuda más grande a pesar de enormes críticas por ello en la pandemia, de un severo achicamiento del gobierno y un total apego a una política de libre comercio. Quiero listar rápidamente puntos claves de esa redefinición a futuro que están aquí enlistados. 1. El hartazgo social con la corrupción y sus excesos y privilegios que hubo, ha sido atacada fuertemente en el momento actual y se ha representado en una eliminación importante de burocracia que se considera estéril. Quitar dependencias, institutos, fideicomisos onerosos, junto a una durísima austeridad. La crítica, que yo creo que es injusta en este tema, dice que un gobierno más chico sufre en sus capacidades de gestión. Los mexicanos confiamos realmente en que las fuerzas en juego encontrarán el balance. Un segundo tema, una nueva moral, se editan documentos, se reconstruyen los valores colectivos, pero aún falta un verdadero ejercicio más claro de la justicia cotidiana. Un tercer tema, una agenda social inmensa, mujeres, personas en la tercera edad, jóvenes sin empleo, campesinos, indígenas, bueno, la lista es enorme. Se teme que sea una gestión gubernamental que busca cubrir demasiado sin recursos. 4, una agenda progresista en materia de género y minorías visibles enorme. 5, la atención no resuelta a la pobreza y la desigualdad, replanteando los temas fiscales. México es uno de los países que menos cobra impuestos, tal vez el peor de la OCDE. El gobierno ha sido muy cauteloso para no optar por el simple aumento de impuestos y busca ampliar su base de contribuyentes y los flujos fiscales hacia regiones las más empobrecidas. Y el último tema, 4 grandes proyectos de infraestructura enormes. La crítica ha estado en sí con la pandemia, debieron prevalecer la prioridad de esos 4 proyectos. Un mensaje final, yo creo que se confirma que lo que vive México actualmente, por supuesto que es una enorme transformación, una redefinición de su rumbo, pero profundamente sustentada en la experiencia y el análisis de su pasado. Ello hace muy pertinente este evento con la UCAM y con el Instituto de Estudios Internacionales de Montreal. Como pudimos ver, yo creo que la transformación está en curso, no exenta de problemas y críticas, algunas severas, pero lo más importante es que el país ha logrado incorporar esos elementos en el terreno de los debates y con una irrefutable capacidad social, enorme capacidad de la sociedad civil y capacidad democrática e institucional. Yo con esto cierro mi primer mensaje, dejo de compartir esta pantalla para que nos veamos y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor cónsul, y además veo que estamos en los tiempos, entonces muchísimas gracias, fue súper interesante, mucha información, creo que vamos a tener varias preguntas. Seguimos con la segunda presentación,
vamos a invitar a la segunda panelista, la señora cónsul Solange Quintero. Solange, cuando usted esté lista. Muchas gracias, Marc-André, por esta introducción, bueno, por la introducción al principio también. Es un placer para mí compartir este espacio junto con los cónsules de México, Alejandro Estivil, y el cónsul general de Perú, Manuel de Cosio. También quiero empezar dándole las gracias al IAM, a François Audet, a Caroline Doyon, y también a la Escuela de Lenguas de la UCAM, en particular a la sección de español dirigida por Jessica Palleras, y a todos los estudiantes que a través de nuestras presentaciones estarán disfrutando de nuestra lengua. Ahora sí voy a compartir mi pantalla, me comentan si la pueden ver. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Okay. Perfecto, muchas gracias. Panamá. Panamá es un país de aproximadamente 4 millones de habitantes, una nación que, aunque pequeña, tiene un ADN grande por su posición geográfica, lo cual le brinda una conectividad a nivel mundial. Pero para entender esa importancia, debemos comprender un poco de la historia de nosotros. Empiezo por decir, pues México-Perú tiene sin duda alguna una historia importante, ya que tenían los imperios más relevantes de la cultura de los pobladores de las Américas, que eran el azteca y el incaico. Estos imperios realizaban un intenso intercambio comercial de un extremo al otro del continente, y cuyo punto de tránsito obligado era el Istmo de Panamá. De hecho, el volumen de este intercambio fue estudiado por académicos estadounidenses y franceses, y se estima que más o menos el 60% del oro y de la plata que ingresó de Europa, proveniente de México y Perú, cruzó por el Istmo de Panamá. Sin embargo, debido a las duras condiciones geográficas y climáticas con las que cuenta nuestro Panamá, como nuestra selva y la época lluviosa, hacían prácticamente imposible estos desplazamientos por tierra hasta cierto punto. De manera que la comunicación entre América del Norte hasta Panamá y de allí al sur de América se hacía enteramente por mar. Entonces, por esta razón, la vía marítima tomó mayor importancia y fuerza en nuestro territorio, lo cual traía nuevos retos, obviamente, como lo fueron la creación de puertos y caminos para facilitar el intercambio de estas mercancías. Entonces, Panamá, desde tiempos remotos, facilitó el contacto comercial entre el norte y el sur del continente, y esa función fue, como puente geográfico, continuaría, de hecho, utilizándose desde la llegada de los españoles, y más aún hasta nuestros días a nivel mundial. Entonces, en estos 200 años, la historia de Panamá ha girado alrededor del desempeño del comercio mundial, su ubicación geográfica y su infraestructura y su conectividad. Por tanto, podemos decir que tiene una posición privilegiada, es una plataforma de logística de clase mundial, es un centro financiero internacional, tiene regímenes de inversión estables, tiene un crecimiento sostenible. Cabe destacar que utilizamos el dólar americano como moneda, y justamente esta posición geográfica, como lo pueden ver en la gráfica, incluso nos protege de desastres naturales. Entonces, todo esto nos coloca como el centro regional de concentración, intercambio y expedición de mercancías y servicios. También no puedo dejar de mencionar el Canal de Panamá y su constante tránsito de naves, que sin duda nos convierte en un referente de comercio mundial también, especialmente luego de haber agregado infraestructuras a su oferta de servicios como la zona libre de Colón, los puertos, el ferrocarril, y más recientemente Panamá Pacífico y las zonas de procesadoras para la exportación. Entonces todo esto nos atrajo al país no solo importantes líneas navieras y empresas multinacionales, sino la expansión de rutas aéreas de empresas panameñas como Copa Airlines, así como un creciente número de compañías logísticas que buscan aprovechar este constante tránsito de mercancías y la conectividad de nuestro país como hub de las Américas, para desarrollar estas redes de distribución, obviamente cada vez más amplias. E incluso hoy en día nos estamos posicionando como un hub digital regional, concertando alianzas con empresas como Google, ayudando a expandir uno de sus principales cables submarinos hacia Panamá, con el objetivo de mejorar la cobertura de su red de telecomunicaciones a Centroamérica, obviamente, aprovechando las ventajas de competitividad que ofrece el Istmo. Pero bien, no puedo hablar de un bicentenario hacia la redefinición, a menos que conversemos un poco de cómo nos reinventamos a nivel de nación, y ahí entramos dentro de las políticas públicas.
las políticas públicas buscan diseñar proyectos y actividades para el Estado que se gestionan a través de la administración gubernamental. Agregado a la pandemia, nos han hecho ver las debilidades que existen dentro del sistema nacional y su desconexión con el individuo, sobre todo con aquellos que habitan en territorios remotos. Es por eso que es crucial crear líderes comunitarios, sobre todo aquellos que han logrado la aceptación de la comunidad para restablecer esta conexión. Cabe destacar, obviamente, el poder económico siempre va a ser un pilar importante en la política, pero el individuo tiene que ser el centro. Y a esto me voy a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030, que toman en cuenta las diferentes realidades, capacidades y nivel de desarrollo de cada país. Sin embargo, deben respetar sus políticas y prioridades nacionales. Si bien estas metas y estos objetivos expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno debe tener sus propias metas, guiándose por la aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias del país. Es por ello que la política pública debe ser coherente con el compromiso de desarrollo que haga cada gobierno que logre estar en el poder. Entonces, para ser cónsonos con todo esto, Panamá ha creado un pacto con la ciudadanía que ha llamado Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Este pacto consiste en una plataforma de consulta ciudadana donde todos los panameños mayores de 15 años pueden aportar propuestas, ideas, opiniones para construir un pacto social sobre el Panamá que quieren, el Panamá que desean, junto con todos los sectores del país. Pero más que una simple encuesta de opinión, la meta es crear prosperidad para todos los panameños con la creación de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, entre 10 a 15 años, y de valorizar el aporte de este capital humano tan importante. Entonces, este proceso consta de 2 etapas, como se puede ver en la gráfica. Está un Panamá propone como la primera etapa y un Panamá decide como la segunda etapa. Aquí, Panamá propone, implica una fase 1, que es la plataforma Ágora. Esta plataforma es una plataforma digital, página web, que se abrió en noviembre del 2020 y duró hasta hace poco, hasta hace febrero del 2021-28, donde se recogieron todas las propuestas de los panameños. Una vez recogidas todas estas propuestas, pasamos a la segunda etapa, que es Panamá Decide, donde se realizan todas las mesas de diálogo para construir este nuevo contrato social para los próximos años. Entonces, dentro de Panamá Decide, consiste en esta fase 2, empieza por clasificar la información, pero no solamente es clasificarla por clasificarla, tenemos que tener la ayuda de técnicos, científicos, tendremos la ayuda de ellos para obtener una mirada más centrada de la viabilidad de estas propuestas, así como también nos podrán decir las buenas prácticas que existen y que nos ayudarían a anticiparnos a posibles resultados que estas soluciones puedan traer a la sociedad panameña. De ahí pasamos a la fase 3, que son las comisiones regionales temáticas, como se puede ver en el link hacia arriba, al mapa de la República de Panamá en una clave de color, porque Panamá se va a dividir en 4 grandes grupos o comisiones, en donde las distintas propuestas de las distintas provincias de la República de Panamá serán repartidas a cada comisión que le corresponda para que sean evaluadas con detalle a partir aproximadamente el 16 de abril próximo. Aquí obviamente se van a sentar representantes, gremios, líderes y asociaciones de sociedad civil, también jóvenes, hombres, mujeres, todos. En la fase 4 están las comisiones nacionales temáticas. Todas estas propuestas recogidas en estas 4 regiones van a ser llevadas a esta comisión a nivel nacional para construir consensos de mediano a largo plazo sobre esas acciones y acuerdos que podamos llegar, tomando en cuenta que va a ser importante un análisis para asegurar que hay sinergias a nivel local y nacional. Y ya finalmente está la fase 5, que es una comisión de conciliación y redacción, y que esta comisión tiene la responsabilidad de hacer un primer documento borrador de este pacto social al que lleguemos, y del cual tendremos todos acceso a la plataforma digital Ágora, obviamente disponible al ojo público por aproximadamente un periodo de 30 días, y después de este proceso se va a redactar entonces un pacto durante los siguientes meses, esperando que se pueda presentar en noviembre de este año para así clausurar el ciclo de un año entero. Entonces la finalidad de este pacto, cerrar brechas
enfrente a un bicentenario de la República es precisamente eso, cerrar brechas en todos los sectores, ya sean económicos, educación, salud, cultural, agroturismo, pero sobre todo es cerrar la brecha de la inclusión y colocar al ciudadano de primero. Cerrar la brecha también del Estado justo y ético, haciéndolo un proceso verdaderamente democrático, precisamente porque le permite al ciudadano aportar y contribuir en esta propuesta, colocándolo de primero, y cerrar la brecha, sobre todo el criterio de transparencia, ya que la región de América Latina pues contamos con un alto nivel de desconfianza, por lo que necesitamos este principio para vernos y presentarnos de una manera distinta y en donde todos en tiempo real puedan ver las propuestas presentadas. Entonces, habiendo hecho una breve exposición de nuestra historia, cuál es nuestro enlace mundial y hacia dónde vamos con este bicentenario de la República, queda claro que aunque seamos un país pequeño, tenemos un ADN grande, como empecé en la presentación, que nuestra posición geográfica nos brinda la conectividad y nos brinda una importante conectividad no solo a nivel marítimo, sino aéreo, logístico, financiero y hasta digital, y en donde el intercambio de todos estos bienes y servicios es parte fundamental de nuestra economía sólida, así como también la posición de Panamá y su compromiso con el comercio mundial. Así que con esto cierro la presentación. Le doy muchas gracias al IAM y a todos. Ok, estamos, a ver. Dejo los contactos del consulado por cualquier pregunta, si quieren acercarse a nosotros, nuestro email, el consulado.pmaa.montreal@gmail, y nuestras redes sociales. Es un consulado bastante activo en redes sociales, el consulado PMA Montreal. Bueno, muchas gracias, señora cónsul. Súper interesante saber un poco más sobre Panamá como hub digital, y fue muy interesante saber sobre ese pacto del bicentenario. Seguramente que vamos a tener muchas preguntas con los numerosos participantes. Gracias. Seguimos, bueno, con la tercera presentación, nuestro tercer panelista, el señor cónsul Manuel Augusto de Cosio Kluber. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan, particularmente a la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad del UCAM, a la Escuela de Lenguas del UCAM, al público presente y también a mis colegas en México y de Panamá que me han precedido en el uso de la palabra. Quisiera compartir con ustedes esta pequeña presentación sobre el Bicentenario, ¿no? 200 años de desarrollo del Perú. ¿Qué visión del mundo tenían en el Perú en 1821, al nacer la República del Perú? ¿No? Obviamente el centro de la atención del peruano promedio en 1821, cuando se declara la independencia, y en menor medida en Europa, era este, ¿no? El Perú fue en el centro de Sudamérica, en la parte occidental del Pacífico Sur, y donde era mucho más fácil navegar al Polo Sur que llegar a España. Esa era un poco la perspectiva geográfica que teníamos. La velocidad de las comunicaciones, ¿no?, ha evolucionado, evidentemente, ¿no? Pasamos desde las cartas a nuestro común amigo el celular, y podemos decir que en el año 1776, una carta de Perú a España duraba 3 meses en llegar. Con la creación del telégrafo, la invención del telégrafo, la primera comunicación telegráfica entre el Perú vía Estados Unidos con España duró 15 horas, ¿no? En 1895. Con la invención del teléfono, obviamente se hizo más cercano, y en 1947 tardó 0.2 segundos en llegar la voz a Europa. Y con nuestro buen amigo el celular, actualmente en el 2015 ya la comunicación es instantánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo se ha como compactado, aplanado, pero no dejando de escapar la geografía, los usos horarios, las diferencias horarias siguen influyendo en el tema de las comunicaciones. En este punto me sentí tentado de hacer una presentación similar a la que habían hecho mis colegas de México y Perú. Sin embargo, decidí concentrarme en la presencia de los peruanos en Montreal, ¿no? Dentro de los temas de la política exterior del Perú constantes de 1921 hasta la fecha, está el de la definición de fronteras, la integración fronteriza, las relaciones con todos los países del mundo,
sus relaciones económico-comerciales, sus relaciones multilaterales, tanto de cooperación como de integración, temas globales, ¿no? Como derechos humanos, medio ambiente, democracia, cambio climático, etc. Y las relaciones consulares. El Consulado del Perú en Montreal fue creado por el presidente Balta en 1869, ¿no? En esa fecha se nombró al primer cónsul peruano en Montreal. Lo siento, señor cónsul, ¿podría decirme en qué página de la presentación está ahora? La página 5. Gracias. Disculpe, pensé que estaba compartiendo. A ver. A ver. Mil disculpas por ese pequeño descuido. La velocidad de las comunicaciones. Bueno, entonces aquí estamos viendo la velocidad de las comunicaciones, cómo fue evolucionando, ¿no? A partir de ese momento, cómo fue pasando, el año 47, ¿no? Cómo se fue evolucionando la comunicación, y cómo a partir de el 2015 ya se aplanan las comunicaciones, ¿no? Entonces, aquí yo paso a eso que les decía, centrarme en el desarrollo de los temas de política exterior, finalizando con los 6 temas y finalizando con el tema de las relaciones consulares. Y aquí es donde hice el quiebre con lo que plantearon mis 2 colegas, ¿no? De México y Perú, ¿no? No hacer una relación más histórica, sino concentrarme en lo que son las relaciones consulares y la presencia del Perú aquí en Montreal. Si pudiéramos avanzar a la siguiente, por favor, a las relaciones consulares. Entonces, les decía que el Consulado del Perú en Montreal se creó durante la presidencia del presidente Balta en 1869, ¿no? La siguiente, con una resolución, ¿no? Se creó el consulado, y es significativo porque 2 años antes Canadá recién se constituyó como Estado federado. La siguiente, por favor. Entonces, el consulado comenzó a trabajar, hay 2 visiones de Montreal de la época, ¿no? La nieve y el verano. Siguiente, y el primer cónsul del Perú, nombrado desde Inglaterra, a pedido del gobierno peruano, fue el señor Jorge B. Day, ¿no? B. Day, un inglés. Este señor permaneció en el cargo hasta 1875. Siguiente, por favor. El consulado siguió evolucionando. Esta es una vista de la calle San Caterín, me parece, ¿sí? Y estuvo a cargo de cónsules honorarios y encargados desde 1875 en adelante. Siguiente. Durante la Primera Guerra Mundial, se nombró al cónsul de España como encargado de los temas consulares peruanos. Siguiente, por favor. El señor Manuel García Cruz. Por favor, la siguiente. Ya está congelado. ¿Me podrían pasar a la siguiente? Estamos en la comunidad peruana hoy. En la comunidad peruana hoy, carambas, ha avanzado más rápido de lo que pensaba. Ese es el beneficio de las comunicaciones. Entonces, como le decía, el consulado ha ido evolucionando permanentemente, y es recién a partir de 1944 que se creó un consulado de carrera, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y la comunidad peruana hoy está compuesta por un grupo grande de peruanos acá en Quebec, más de 9.000 electores registrados. La siguiente, por favor. Que vamos a votar el 11 de abril, en las elecciones generales, el 11 de abril, y que vamos a ejercer el derecho a cambiar a elegir un nuevo gobierno. Actualmente tenemos entre 15.000 a 20.000 peruanos viviendo en Montreal, de los 60.000 que existen en Canadá, ¿no? Hay peruanos residentes que han traído sus costumbres. Vemos una foto de la procesión del Señor de los Milagros, un país muy católico, y tenemos una presencia muy importante a través de festivales, ¿no? Como que realizan las 2 asociaciones peruanas más grandes que existen en Quebec, en Montreal en particular.
que son la APC y la APM, ¿no? Que tienen sus festivales que los realizan el 28 de julio de cada año. Luego también tenemos la gastronomía, una gastronomía muy interesante. Aquí pueden ver algunas fotos de los principales chefs que hay acá en la ciudad, ¿no? Que junto con los festivales culturales hacen una presencia muy fuerte de la comunidad peruana en el Perú, peruana en Canadá, en Quebec, en Montreal en particular, ¿no? Y otro tema muy importante, ¿no? Que hemos podido conversar con las autoridades de Quebec, es el tema del comercio, ¿no? Que ha ido aumentando obviamente por la pandemia. El comercio ha decrecido un poco, las cifras no se han mantenido como nosotros pensábamos, pero es un comercio bastante fuerte que gira alrededor de los $500 millones en total en ambas vías y que hace una comunidad muy vibrante. El mensaje que les quería transmitir finalmente era que frente al Bicentenario, la comunidad peruana en Montreal ha profundizado su relación con Quebec, ha profundizado su vinculación con esta provincia que los acoge, y se encaran, se están preparando, ¿no? Para elegir un nuevo gobierno, en primera vuelta, supongo el 1 de abril, 11 de abril, para una segunda vuelta el 6 de junio, y de esa manera poder, digamos, tener una presencia importante en la vida política peruana. Entonces, el mensaje que les quería dar en el Bicentenario es que somos un país de 30 millones de habitantes, que tiene una comunidad migrante muy importante, cerca de 3 millones de peruanos viven en el exterior, y una parte de esa migración vive y se ha insertado muy bien, de manera muy productiva, en Quebec, que es la sociedad acogida, y que vienen apoyando el desarrollo de la provincia eficientemente, ¿no? Con eso terminaría, les agradezco mucho y les pido disculpas por este pequeño detalle técnico que tuvimos, nunca faltan, a pesar de la velocidad de las comunicaciones y del aplanamiento del mundo, pero siempre suceden estos pequeños detalles técnicos. Con esto concluiría mi presentación, les agradezco mucho la oportunidad de haberme podido escuchar, y me quedo a disposición de los organizadores, espero para la siguiente sesión de preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor cónsul. Afortunadamente logramos ver el PowerPoint, por lo menos yo sé que a veces tenemos, aunque el mundo sea más interconectado, tenemos internet y todo, a veces hay como algunos detalles técnicos, pero afortunadamente pudimos ver las imágenes, los datos que nos quería compartir, y también pudimos ver las cifras del impacto de la comunidad peruana aquí en Quebec y en Montreal. Quizás unos comentarios generales antes de empezar esa segunda ronda de preguntas más específicas para cada cónsul. Pues yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, aunque la historia, la geografía y la cultura de los tres países sean distintas, vemos claramente cómo México, Panamá y el Perú son actores muy activos en un mundo globalizado. Con la globalización en términos de relaciones internacionales, siempre me gusta hablar con los estudiantes de algunos conceptos claves que en estas tres presentaciones nos dimos cuenta cómo cambiaron esos conceptos claves, sea la identidad del Estado, la seguridad, la noción de soberanía y la noción de prosperidad. Los tres estados que vimos hoy, que están celebrando el bicentenario, tienen tratados de libre comercio con Canadá, y eso pues aumentó pues las relaciones tras el tiempo. Tanto México, Panamá y el Perú tienen una conectividad a nivel mundial. Vemos el impacto de esos enlaces culturales, políticos y económicos, no solamente con Canadá, pero también con la provincia de Quebec y con la ciudad de Montreal. Mencioné un poco el tema de la globalización, que ustedes saben tiene sus ventajas y sus desventajas en el mundo actual. De hecho, creo que la pandemia de COVID nos mostró y nos muestra todavía esas dos caras de la globalización. En lo personal, creo que desde un punto de vista desde Canadá y Quebec, hay que seguir creyendo en la cooperación internacional.
pero quizás reevaluar esa relación de interdependencia que tiene un impacto sobre nuestra prosperidad, soberanía, seguridad y salud con el tema de la actual pandemia. Pues, como lo he mencionado anteriormente, vamos a seguir la discusión con preguntas un poco más específicas para cada cónsul. Entonces, los panelistas tendrán 5 minutos para responder a una pregunta. Y creo que vamos a tener tiempo para las preguntas del público. Entonces, porque el tiempo se respetó y creo eso va a dar la oportunidad de oír quizás otras voces. Entonces, vamos a empezar con la señora cónsul Solange Quintero. Mi pregunta es la siguiente y la puedo repetir. ¿Cuáles son los temas principales que deberían tomarse en cuenta en las celebraciones de este bicentenario en Panamá? ¿Cómo afectan las celebraciones del bicentenario a la situación actual de Panamá? Bueno, Marc-André, creo que esta respuesta podría tomar más de 5 minutos. Sí. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar resumir, sobre todo porque me voy a centrar en los puntos arrojados hasta el momento por la consulta ciudadana, pero también que son 2 puntos fundamentales en el pueblo panameño, que son la educación y la salud, precisamente, y que se han complicado un poco más por el tema de la pandemia. Entonces, en el tema de salud, el desafío general siempre va a ser garantizar a todos los panameños un completo estado de bienestar físico, mental y social. Y aunque poseemos una amplia red de servicios de salud, ya sean ambulatorios y hospitalarios al mismo nivel en todo territorio nacional, muchos requieren de rehabilitación y mantenimiento. No menos importante también sería comentar el desafío particular que tenemos sobre la modernización del sistema de citas, que aunque lo hemos mejorado mucho y también la pandemia ha empujado que esto se lleve a cabo, requiere un esfuerzo mucho mayor porque es grande, es complejo todo este sistema, ¿no? También contamos con recursos humanos amplios y talentosos, panameños médicos preparados, pero los mismos están concentrados en las capitales de las provincias principales de Panamá, por lo cual se practica un plan de acción con jornadas programadas que nos permitan llegar hasta estos lugares remotos. Y obviamente no puedo dejar de mencionar el tema de la crisis sanitaria, que el mayor desafío que tenemos pues, todos los países en este momento es garantizar la obtención y la distribución de la vacuna contra el virus, que en estos momentos ha tenido bastante éxito bajo el plan de estrategia continua de vacunación presentado y ejecutado por nuestro gobierno. En cuanto a la educación, el principal desafío siempre va a ser cerrar la brecha de la desigualdad, sobre todo en los sectores más vulnerables. Si antes la dificultad era que un estudiante de preescolar se trasladara desde su casa en un lugar remoto hacia el primer centro o más cercano, centro de educación más cercano, ahora realmente es llevar estas herramientas digitales hasta los hogares. Situación que se están resolviendo con entregas de dispositivos portátiles, digitales obviamente, sobre todo a estudiantes de escuelas públicas, puntos de acceso gratuito de internet, y también capacitando a nuestros docentes de una forma para que puedan entregar formas más dinámicas e interactivas, para que esta carga crítica de estar enfrente de un computador, todos los hemos vivido, pues estamos más pegados que nunca a todos los dispositivos, pueda ser más favorable para nuestros estudiantes, ¿no? Ellos que tienen muchas horas frente al computador estudiando. Entonces, aprovecho también en este tono comentarte que una de mis metas personales es que podamos crear estos lazos estrechos entre la UCAM y las universidades panameñas para motivar estos intercambios, estas colaboraciones interinstitucionales, para fortalecer nuestro capital humano, obviamente el panameño, y abrir las puertas de Panamá a UCAM. Espero que haya podido responder, porque puede ser más extenso. Pues si quiere como añadir un poco más, porque estoy moderando también el tiempo, pero le puedo admitir que todavía tiene 2-3 minutos más. Entonces sí, lo hizo un poco más corto, pero si quiere puede seguir, o si no, usted decide.
Le cedo la palabra a los otros cónsules. De verdad que hay mucho, mucho que abarcar. Prefiero ceder la palabra. Ok, muchas gracias, señora cónsul. Y súper interesante ver cómo, bueno, son prioridades que también, tanto en Quebec, salud, educación y pues el acceso digital, y como lo mencionó usted, ahora con el Zoom, que se habla a veces de Zoom fatigue, por eso que también estamos muy como respetando las reglas para, como que del tiempo y todo para no cansarnos demasiado, pero súper interesante y obviamente hay mucho que decir. Mi segunda pregunta va a ser para el señor cónsul Manuel de Cosio-Kluwer. Señor cónsul, enfocándose más sobre el periodo actual, ¿cuáles serían los principales desafíos económicos, sociales o políticos dentro de la relación de su país con Quebec y Canadá? Muchas gracias por la pregunta, bien interesante. Justamente es un tema que discutí hace un par de semanas con la ministra Nadine Giraud, ¿no? La ministra de Relaciones Internacionales de Francofonía, ¿no? Cómo ampliar, mejorar la conectividad, la interrelación Perú-Quebec, en vista de que tenemos una comunidad vibrante, muy insertada, que de alguna manera, muy jocosa, algún peruano me ha dicho que estamos haciendo el grupo de los perucuás, ¿no? Pero de todas maneras hay aspectos que sí deben ser mejorados, ¿no? Tomando en cuenta esa conectividad que existe entre ambos países, ¿no? Un primer aspecto fue el tema, digamos, educativo. Estamos negociando un convenio para ampliar y posibilitar que estudiantes quebecos vayan a Perú a estudiar y viceversa, ¿no? En los grados de bachillerato, maestría y doctorado, ¿no? Otro segundo aspecto de conectividad es que hemos notado que existen buena cantidad de peruanos ya jubilados acá y quebecos jubilados en Perú, y estamos negociando un convenio de seguridad social entre Perú y Quebec, ¿no? Que está prácticamente maduro, ya prácticamente a ser firmado, no así el convenio educativo que está recién iniciándose. Y un tercer aspecto que se discutió en esta conversación fue la de ampliar y mejorar los términos de intercambio Perú-Quebec, ¿no? Porque actualmente la balanza comercial es favorable a Perú, felizmente, pero existen muchísimos productos que podrían ser exportados hacia Perú, teniendo en cuenta sobre todo la existencia de estos acuerdos de libre comercio, ¿no? Porque ya la transitividad, la comunicación entre las comunidades peruanas y quebecas es muy intensa, ¿no? Actualmente estoy registrando alrededor de 30 nacimientos por mes, ¿no? Nuevos peruanos aquí en Quebec, y así una serie de otras gestiones consulares. Entonces veo que la intensidad de los contactos se ha acelerado, se viene acelerando más. Hay nuevos migrantes que vienen a Perú, hay bastante gente que no solamente va por turismo a Perú, que es un tema que obviamente por la pandemia no se verifica en la intensidad que se daba antes. Y el tema más importante para el Perú actualmente es que nos han autorizado a realizar las elecciones generales del Perú acá, el domingo 11 de abril. Como comenté, mencioné, son 9.000 peruanos los inscritos en el padrón electoral. Esperamos que por lo menos la mitad pueda venir, y estamos en coordinación constante, y este fue otro tema que conversé con la ministra para ver la mejor forma de aplicar todos los protocolos de seguridad establecidos para llevar a cabo la consulta electoral. En ese sentido, a futuro, la relación entre ambos, entre Perú y la provincia de Quebec, la veo muy positiva, la veo muy vibrante, la veo muy interesante, y hay posibilidades que se pueden abrir en otros frentes, otros campos, ¿no? No solamente el turismo, el comercio, la educación, el tema de la seguridad social. El mundo, como decía un literato peruano, es ancho, el mundo es ancho, ¿no? Pero no ajeno, ahora es casi de todos. No, Ciro Alegría en su novela de los años 30, el mundo es ancho y ajeno. Pero yo creo que la verdad, la intensidad con
con la cual la comunidad peruana acá en Montreal, en Quebec en particular, en todo el ámbito consular, se maneja, se desarrolla y se integra, ¿no? Es muy importante, ¿no? Un estudio realizado por un economista peruano, una tesis de doctorado, da las características del migrante peruano del año 75 al año 2005, ¿no? Y él detecta cómo ha habido picos en la migración y diferentes motivos por los cuales el migrante llega a Quebec, ¿no? No solamente por los lazos familiares, las llamadas familiares, los temas económicos o los temas políticos. Hay una diversidad muy grande, pero dentro de todo, Quebec como su sociedad de acogida tiene como un factor, digamos, homogeneizador de la comunidad. Y en ese sentido, la inserción de los peruanos acá en Quebec ha sido bien intensa, muy importante y muy prometedora, diría yo. Muchísimas gracias, señor cónsul. Una palabra que usted mencionó y que me impactó, vibrante, ¿eh? La intensidad, pues, y una comunidad muy vibrante. Eso va a surveiller, ¿eh? El 11 de abril, 9,000 peruanos que quizás van a utilizar. Y el mundo todavía más interconectado y lo vemos con ese ejemplo. Gracias, señor cónsul. Pues vamos a seguir con una tercera pregunta, esta vez para el señor cónsul Alejandro Estíbil. Señor cónsul, dentro de las provincias canadienses, el caso de Quebec es muy singular, ¿eh? En el tema de las relaciones internacionales, tanto a nivel comercial o cultural. ¿Cuáles son los sectores de la cooperación con la provincia de Quebec o con la ciudad de Montreal que su país quisiera desarrollar más en el futuro? Marc-André, también es una pregunta para tesis doctoral, pero te la aprecio mucho. La importancia de Quebec para México es histórica. Tuvimos consulado desde 1888, consulado general desde 1931. Es un consulado que México siempre coloca a nivel de embajador porque considera que es una relación muy especial. Me gusta mucho que lo plantees desde cierta peculiaridad de Quebec. Por supuesto, el Tratado de Libre Comercio coloca ciertas condiciones muy especiales para la relación México-Canadá y México-Quebec, algo que tal vez sí es muy distintivo de México. Digamos que Canadá y México comparten una maravillosa relación con muchos elementos positivos, pero con un elefante en el cuarto, que es muy notable y que es un magneto de intereses tremendo. Y compartimos mucho esa dificultad de lograr el interés de uno y otro cuando existe semejante importancia de los Estados Unidos devorando mucho de lo que son intereses, comercios y demás. Uno de los factores que han ocurrido en últimas fechas es un descubrimiento de Canadá a México y de México a Canadá que ha sido muy valioso y ahí Quebec ha jugado un papel trascendental. En ese sentido, la primera prioridad que yo pondría en ello es un buen aprovechamiento del libre comercio. Hay que entender que Quebec es la provincia más pro libre comercio de Canadá, la que más abogó por ciertos elementos de ello, pero la que también sufre, igual que México, algunas de las peculiaridades más complejas para regular ese libre comercio de una manera que no afecte ciertos sectores que por tradición, por cultura, por su estructura son particularmente importantes. Las excepciones cultural, la excepción de los productos lácteos fueron voces muy quebequenses, tanto en el inicio del famoso NAFTA como ahora lo que vivimos en un proceso de renegociación muy intenso entre los años 2016 y 2019, intensísima renegociación donde Quebec y México estuvieron muy cercanos porque compartíamos el que esa renegociación se tenía que hacer con ciertas características especiales. Esto nos ha llevado ahora con la pandemia, yo diría un segundo elemento de ello, a una priorización de ciertos elementos que son clave para aprovechar el nuevo acuerdo de libre comercio al máximo. Por supuesto, el tema alimenticio, porque la pandemia nos ha llevado a repensar qué es lo esencial, ha convertido a un gran comercio. En este momento el comercio México-Quebec supera los $7,000 millones. A veces es
increíble decir eso, pero yo soy un cónsul que representa una relación comercial que supera la de México con el Reino Unido, que supera la de México con muchísimos países de Europa. Entonces, eso es solamente con Quebec, es muy, muy, muy fuerte. Y esos productos esenciales han sido clave, sin perder los productos manufactureros. México, a raíz de NAFTA, pasó a ser un gran país manufacturero. Hoy en día, esto que hablaba yo del capital humano que estamos creando en nuestro país, bueno, se ha centrado en la graduación de ingenieros. México gradúa hoy en día más de 100,000 ingenieros por año, superior a lo que Francia y Alemania gradúan juntos. Eso, lo manufacturero y lo aeroespacial en el caso de Quebec es muy importante. Pero ha habido un nuevo capítulo clave para nosotros en la vertiente tecnológica, comenzando por el valor cultural que Quebec pudo asignar desde el año 1996 a la búsqueda de la creatividad vinculada al factor tecnológico que ha pasado por videojuegos, sonorización, gráficos, manejo de la informática para la logística y llegar a inteligencia artificial. Puedo hacer el comercial de que en mayo próximo haremos uno de los seminarios más importantes de 3 días dedicado a un business to business en materia de inteligencia artificial entre las dos partes. No puedo dejar de mencionar en esta peculiaridad quebequense hacia México temas como educación, por supuesto, pero una educación que está muy vinculada a la temática de salud, a la temática de genoma humano, a la temática de nuevas aventuras del ser humano, pero también muy vinculada a la cultura. La cantidad de formación de grupos de artistas, de gente de la promoción cultural que pueden encontrar en Quebec algo muy, muy fuerte, y que Quebec, Estefanía andará por ahí diciendo, yo también tengo muchos quebequenses que van a México, viven periodos importantes, y la delegación de Quebec en México tiene una activísima agenda cultural muy bien nutrida por artistas interesados en ir a México, nutrirse ahí y expresar ahí muchas cosas. La agenda social también hace a Quebec un poco especial. Yo tengo que mencionar aquí que la comunidad mexicana, la misma que Manuel mencionó con las complejidades y que va a haber una elección y nosotros vamos a tener una elección también el 2 de junio. Nosotros tenemos la ventaja de que la elección mexicana se puede realizar por vía postal o por vía electrónica. No necesariamente tienen que estar presentes. Pensemos en la cantidad de mexicanos que hay en los Estados Unidos, haría inviable totalmente el poder pretender una elección presencial en los consulados, porque un consulado solo tendría que abrir cerca de 1,200 casillas. Eso es algo muy complejo. Pero en el tema de la comunidad mexicana aquí, que también es muy vibrante, muy activa, muy fuerte, vinculada a todos los sectores, muy diversa e intensa, también tenemos una presencia de un programa de trabajadores temporales que hace venir a Quebec 7,500 personas a el campo de Quebec. Y Quebec ha sido capaz, no exento de problemáticas, de poner elementos de vanguardia para que el manejo de ese proceso de trabajo temporal sea muy exitoso. Y tenemos un diálogo con Quebec en ciernes en este momento, porque la pandemia ha sido un modificador de muchos de los factores, pero particularmente relevante para lo que pueda ser la movilidad entre quebequenses hacia México, mexicanos hacia Quebec, para resolver algunas de estas temáticas. Aquí lo cierro, hay bastantes más cosas que decir, pero creo que me siento satisfecho de mencionar cuestión comercial y de inversión, cuestión educativa y cultura, y cuestión social de trabajo temporal. Gracias, Marco. Muchas gracias, señor cónsul. Y además, estoy cronometrando y fue 5 minutos, aún como a veces uno quisiera hablar más, pero habló mucho, dijo muchas cosas súper interesantes frente a la inteligencia artificial. Obviamente Montreal siendo un hub de la inteligencia artificial, es interesante ver con qué mercados y con qué socios están. Va a haber otras empresas que van a ser impulsadas. Y bueno, también ¿no? A nivel académico, pues yo también pude hacer un intercambio con la Universidad de Montreal cuando yo estaba haciendo mi licenciatura, hace como 15 años, en México, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y había muchos quebecois también que hicieron ese tipo de intercambio. Estoy realizando que tenemos tiempo y tenemos muchas preguntas del público, y entonces eso es excelente porque nos va a permitir preguntarles cada uno, y con el tiempo que nos queda, quizás esta vez también voy a moderar, cronometrar
quizás limitar las intervenciones a 2 minutos, así un poco más breve, y también como son así preguntas espontáneas, también entiendo que a veces uno puede decir más, pero vamos a intentarlo. Tenemos suficiente tiempo y estoy j'ai confiance. Entonces, tenemos una primera pregunta y en el orden que vamos a seguir, vamos a empezar con el señor cónsul de Cosio, después con la señora cónsul Solange Quintero y al final con el señor cónsul Alejandro Estivil. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos de nuestros participantes. Dentro del bicentenario, me preocupa más el problema de la unidad latinoamericana y caribeño. ¿Qué piensan los cónsulos de este problema, de la unidad latinoamericana y caribeño, que es obviamente en la historia del continente es un tema bien importante? Señor cónsul, si quiere... Efectivamente, ¿no? Hay que recordar que en 1826, el presidente del Perú en ese momento, el libertador Simón Bolívar, convoca en Panamá el famoso Congreso de Panamá, ¿no? Que fue en síntesis la semilla, el origen del panamericanismo que tomó forma en el siglo XIX, final del siglo XIX, y se coalesció, se cristalizó ya después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la OEA, ¿no? Es un tema muy importante, ¿no? Y yo lo he podido ver en estos 5 años que he estado aquí en Montreal. Tenemos un grupo de cónsules iberoamericanos, ¿no? Que no solamente están los latinoamericanos del Caribe, ¿no? Los 3 cónsules que estamos acá somos parte de ese grupo, sino también nuestros colegas de Portugal y de España. Entonces, y he podido ver en mis permanentes vinculaciones con las diferentes comunidades latinoamericanas acá, incluyendo la haitiana, la panameña, la mexicana, la colombiana, todas las reuniones que he ido, que siempre hay una integración, ¿no? Porque hay un tema que nos une, que es el lenguaje, ¿no? La lengua es común, salvo con Haití, que es el francés, por supuesto, ¿no? Pero nos une el contexto lingüístico francófono de la provincia. En ese sentido, yo creo que la integración no solamente es un tema de integración política, ¿no? Justo hace unas semanas estaba enviando un contenedor de cama sucia a Perú para justamente paliar un poco la penuria que tenemos de este material médico, y la persona que me ayudó era un guatemalteco, que estaba casado con una peruana, que tenía 2 hijos ya mayores, casados uno con una colombiana y otro de su hija con un salvadoreño. Entonces, y eso me trae también a cuenta de que existen en este momento cerca de 3 o 4 parroquias que hacen misa en castellano todos los domingos, ¿no? La más conocida es la Virgen de Guadalupe, la famosa Virgen Mexicana, ¿no? Y la integración no solamente se da a nivel económico, político, sino también vivencial, ¿no? Personal, cultural, ¿no? Y que ámbitos que reciben mucha migración, como por ejemplo Quebec, son como una especie, como se diría en inglés, un melting pot, ¿no? Que permiten, ¿no? Que diferentes grupos humanos interactúen. Hay una cámara de comercio latinoamericana, bueno, bastante interesante aquí en Montreal, ¿no? Que justamente, ¿no? Trata de hacer los vínculos más estrechos comercialmente entre Quebec y Latinoamérica. En ese sentido, es un tema importante, no está del lado de nuestras preocupaciones, ¿no? Más allá de los propios intereses nacionales de cada uno de nosotros, tenemos esa beta, digamos, ventana, ese espacio de integración muy, muy importante. Gracias, señor cónsul. Voy a preguntar la misma pregunta para la señora cónsul Solange Quintero. Voy a repetir para que pues hablamos del bicentenario, entonces quisiera saber qué piensan del problema de la unidad latinoamericana y caribeña. Muchas gracias. Sí, precisamente como comentaba el cónsul general Manuel de Cosio, esto inicia en 1826 en el Congreso de Panamá. Sin embargo, desde aquel entonces las diferencias entre las diferentes entidades respecto al federalismo, ya sea el centralismo y los derechos de los pueblos indígenas originales
y las diferencias entre los líderes cerraron la oportunidad de consolidar la independencia en una sola entidad. Entonces, tomando en consideración esta premisa, el proceso de integración, sobre todo latinoamericana y caribeña, tiene que superar situaciones bastante complejas. Está la desigualdad, está la pobreza, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la justicia, la democracia, en fin, o sea, participación ciudadana también, para poder alcanzar consensos en estos temas económicos y, bueno, temas económicos, comerciales, en fin. Pero hay que encontrar, sí, definitivamente un camino en común, producir cambios, pero para esto se tienen que producir muchísimos cambios, como comenté, dentro de los órganos, mecanismos y normativas que no representen duplicidad de esfuerzos, y en últimas instancias que pues generen un sinnúmero de acuerdos y que puedan ser sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, señora cónsul. Pues le doy la palabra al señor cónsul Estíbal, si quiere compartir con esa pregunta frente a la unidad latinoamericana. Gracias. Creo que yo intentaría complementar lo que muy certeramente han dicho Manuel en el sentido de esta comunidad aquí en Montreal que se siente en ese proceso de fortalecimiento y lo que ha dicho la cónsul de Panamá. Hay aspectos, sí, de ciertos pendientes, pero cosas que empiezan a evolucionar de manera correcta. Si bien los desafíos de la democracia, en cierto hartazgo en democracia, la democracia ha permeado fuertemente, pero todavía hay zonas donde esto no acaba de, o la gente está buscando más el beneficio económico antes que lograr ese proceso democrático, hay procesos que van con fuerza. Yo quiero poner algunos. La situación centroamericana desde el punto de vista mexicano. No va a haber solución real a una serie de migraciones, de caravanas, de circunstancias que ocurren hacia los Estados Unidos, que afectan profundamente a México, que a los Estados Unidos preocupan mucho, hasta que no hagamos este esfuerzo que se ha propuesto por México, realmente de buscar el desarrollo y una vinculación empresarial, gobiernos muy fuerte para integración y mejora de condiciones sociales en los países centroamericanos. Procesos en la CELAC. La CELAC todos sabemos que la OEA estaba siendo insuficiente totalmente y necesitábamos algo más de nosotros y la presidencia de la CELAC de México ha permitido avances en educación muy fuertes, que son muy relevantes. En el periodo de la pandemia se hicieron también cosas que valen la pena. Y menciono el primer esfuerzo satelital de los países de América Latina vía la CELAC. Nos hemos puesto de acuerdo para un proceso de avance tecnológico relacionado con todo lo que tiene que ver con lo satelital. El lenguaje, Manuel lo mencionó, tenemos ya procesos muy importantes de la enseñanza del español en los Estados Unidos, en Europa y en todas partes del mundo, vía institutos que provienen de todas las voces latinoamericanas y donde ha habido ciertos liderazgos, pero que de una otra manera estamos pudiendo transmitir un español. Yo vengo de origen lingüista y les puedo decir, mucho tiempo se afirmó que el español de América se iba a fragmentar por medios de comunicación, pero también por esfuerzos que hemos hecho, hemos logrado que eso se mantenga. En ese sentido, diría, sí hay unos desafíos enormes, un desafío a veces ideológico, ciertos hartazgos con procesos que no se han logrado, pero hay condiciones que empiezan y donde se puede lograr, se avanza de manera bastante importante. Gracias, señor cónsul. Nos queda como más o menos 5 minutos, entonces vamos a intentar una última. Y acá estoy viendo en el chat y hay preguntas muy interesantes. Desafortunadamente no podemos hacer todas las preguntas, pero esta, si podemos empezar con la señora cónsul, la Solange Quintero, es una pregunta que creo que va a ser interesante. Dice aquí, hablamos mucho de las relaciones entre Perú y Canadá, México y Canadá, Panamá, Canadá. Pero ¿cuál es la relación entre los consulados de América Latina aquí en Canadá? Entonces, tener su perspectiva frente a ese tipo de relación me parece una pregunta muy interesante. Entonces, si podemos empezar con la señora cónsul. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Gracias. Sí, sí, hablamos bastante de las relaciones entre los países, pero entre nosotros, precisamente como mencionaba el cónsul Manuel de Cosio y también mencionaba el cónsul general Alejandro Estíbal, nosotros tenemos un grupo de cónsules iberoamericanos donde precisamente nos damos la mano en estos temas que
que atañen a América Latina y entre nosotros y entre nuestras comunidades específicamente. Precisamente hemos intercambiado, mucho he intercambiado bastante con el cónsul de Guatemala, hemos tenido fuertes lazos para poder hacer que estas comunidades crezcan, sobre todo en el tema específico, tendré que hablar de Panamá. Nosotros somos una comunidad que llegó alrededor de 1989, después de la dictadura que tuvimos en Panamá. Entonces es una comunidad que está, a nuestra perspectiva, es bastante longeva, no en comparación a las otras naciones, por supuesto, pero es una comunidad que ha estado bastante aislada por mucho tiempo, sobre todo viniendo con un tema de salir de su país con el tema de la dictadura. Entonces, muchos de los puntos que estamos proponiendo a través de la Embajada de Panamá en Canadá, a través del consulado, es tratar de unificar entre nosotros y también hacernos en conjunto con otras comunidades, no solamente actividades, sino también compartir todo lo que nosotros podemos aportar como cultura latinoamericana. De hecho, tenemos un programa entre la embajada y los consulados de promover todos estos talentos panameños que hay aquí. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que el surgimiento de toda esta comunidad desde el 89 tiene personas muy exitosas, como por ejemplo, tenemos un biólogo con un laboratorio en Laval. También tenemos hasta a la queridísima Henrietta, que es perteneciente de la UCAM, magnífica persona, y sobre todo literaria, y así hemos estado encontrando un poco más para poder reconectarnos, porque no solamente son las relaciones entre nuestros países y Canadá, sino cómo nosotros realmente presentamos a nuestros conciudadanos, cómo realzamos todo esto que estamos haciendo y cómo podemos hacer ese link también, ese enlace entre toda esta comunidad y todo lo grande que está haciendo para que también panameños afuera y en todos los lugares del mundo puedan ver de que realmente estamos surgiendo, de que estamos haciendo cosas interesantes, de que estamos impulsando tecnología, que estamos llevando mucha ayuda también de parte de panameños hacia Panamá y que todos realmente podamos ver todas estas grandes cosas que estamos haciendo. Gracias, señora cónsul. Y pues como lo mencionó, desde 89 es más reciente, pero muy dinámico, ¿eh? Entonces vemos el activismo. Voy a preguntar la misma pregunta para cerrar al señor cónsul Manuel de Cosio, si quiere contestar. La palabra es suya. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Este foro informal de cónsules iberoamericanos es muy importante para nosotros, donde nos podemos coordinar para hacer una serie de actividades, por ejemplo, ¿no? Compartimos mucha información por esta iniciativa del Mes de la Herencia Latinoamericana, ¿no? Que es una iniciativa muy importante en la cual los cónsules iberoamericanos discutimos con las autoridades de Montreal, de Quebec, las personas encargadas de mover estas iniciativas, y hemos sido muy activos, ¿no? Entonces es un foro, digamos, de conversación, como decía Solange, como seguramente dirá Alejandro, en que los cónsules nos integramos, ¿no? Para compartir experiencias, compartir preocupaciones, compartir una serie de datos e informaciones que son casi todas en beneficio de nuestra presencia y de las comunidades a las cuales estamos adscritos, ¿no? como obligación principal, ¿no? De servir a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, efectivamente, es un ejemplo práctico, muy local, por supuesto, muy particular de acá, en que se da esta herencia latinoamericana, esta integración latinoamericana, ¿no? Es muy importante para mí. Gracias. Gracias, señor cónsul. Y finalmente, señor cónsul Estíbal, en menos de 2 minutos, si puede contestarnos a esa pregunta muy interesante del público. Gracias. Yo lo quiero decir desde el punto de vista siguiente. Cualquier cónsul de país latinoamericano que se para en Montreal pronto escucha de diferentes actores quebequenses que somos más interesantes como latinoamericanos que como nuestro respectivo país.
Y esto nos lo ha enseñado la autoridad quebequense, la gente de Quebec y también nuestras comunidades. Por eso lo que han mencionado, y yo nada más complementaría, una gran agenda cultural que se ha logrado gracias a que tenemos todos en nuestras comunidades grandes artistas y que dio a este mes de la herencia hispana y dio también a la Maison des Amériques, a diferentes instituciones que en los últimos 4 años se han desarrollado con mucha fuerza. Lo comunitario también compartimos mucho, por ejemplo, yo comparto con todos los países que envían trabajadores temporales acá, estrategias, mecanismos de entendimiento, foros de concertación. Y en el caso también de lo que fue la pandemia, el diálogo entre cónsules ha sido fuerte, intenso, estructuras para poder atender, mecanismos de relevos que hacemos dentro de nuestros edificios porque no podemos tener a toda la gente aquí, y también repatriaciones. Ha sido muy importante lo que, por ejemplo, el Consulado de México le ha tocado hacer en orientación y búsqueda de mecanismos que en un momento permitan. Y en este momento, por ejemplo, Panamá, si lo digo para cerrar, si yo le tengo que decir hoy a un mexicano que estamos en un momento en que no hay conectividad directa entre Montreal y la Ciudad de México, que esté con alguna urgencia de tener que ir a la Ciudad de México hoy, su mejor opción es tomar un vuelo a Panamá y de Panamá irse a la Ciudad de México. Esto creo que es una muestra plástica de que también durante la pandemia fuimos muy unidos, muy cercanos y sí entendemos constantemente un capítulo comunidad latinoamericana como parte de nuestro objetivo a atender. Muchas gracias, señor cónsul, y lo logró en menos de 2 minutos. Yo sé que es difícil, soy el primero que me cuesta respetar esos tiempos, pero estamos bien. Les quiero otra vez agradecerles por su tiempo, pero también por su generosidad en contestar en esas preguntas. Fue muy interesante para mí escucharlos y gracias. Ahora, por el discurso de clausura de esta segunda conferencia diplomática en español, voy a presentar a la delegada general de Quebec en la Ciudad de México, señora Stéphanie Allard Gómez. La señora Stéphanie Allard Gómez es delegada general de Quebec en la Ciudad de México desde septiembre de 2017. Es diplomática de carrera, tiene 25 años de experiencia en el desarrollo de negocios internacionales, incluidos 12 años en Europa y América Latina. Invito a la señora Allard Gómez para el discurso de clausura. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bon après-midi à tous et à toutes. Et un salut très spécial à mon très cher ami, l'ambassadeur Estivé, consul général du Mexique à Montréal. Et mes salutations également à Madame la consul générale du Panama à Montréal, Madame Quintero, et à Monsieur le consul général du Pérou à Montréal également, Monsieur Descosio. Merci beaucoup, merci infiniment à l'Institut des études internationales de Montréal d'avoir organisé cette conférence. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Internacionales de Montreal de haber organizado esta conferencia y en particular a su director François Audet por esta invitación y realmente y de verdad yo puedo decir que, bueno, conozco bien, o yo pienso empezar a conocer bien a México después de casi 4 años aquí en este maravilloso país y a conocer, bueno, un poco a América Latina, a Perú y Panamá, entre otros, por haber viajado en estos 2 fantásticos países con gente encantadora muchas veces durante mi carrera diplomática, pero tengo que decir que hoy aprendí mucho sobre lo que está haciendo México también en Quebec, aunque ya tenemos discusiones frecuentes con Alejandro y estamos en contacto, coordinamos, pero yo aprendí muchas cosas y aprendí muchas cosas también, obviamente, sobre las actividades, lo que está haciendo, la perspectiva de Perú y de Panamá también hacia su relación con Quebec. Mira, yo tenía unas cosas previstas, una lista de cosas que yo quería decir en estas palabras de clausura de hoy, pero Alejandro, que es una persona sumamente profesional, culta, involucrada, entonces dijo bastante todo lo que yo quería decir, y también sus colegas de Perú y de Panamá, pero solamente unos puntos que yo quisiera quizá resaltar aquí. Yo normalmente participo mucho más en eventos que hablan de las actividades de Quebec en México o en Latinoamérica que de México o otros países latinoamericanos en Quebec, entonces es algo un poco diferente y yo quiero resaltar aquí también
la parte de las actividades también de Quebec en México y en este continente. Y Alejandro habló de la presencia del Consulado General de México en Montreal desde hace muchos años. Pero también aquí nosotros, el gobierno de Quebec, tiene 33 misiones o representaciones diplomáticas o paradiplomáticas en el mundo, en 18 países, y la Delegación General de Quebec que tenemos aquí en México fue creada en el 1980. Hacia el año pasado cumplimos 40 años de presencia diplomática de Quebec aquí en México. Y esta relación se diversificó, se profundizó mucho a lo largo de estos 40 años. A nivel comercial, obviamente, cuando firmamos el TELECAN, o el acuerdo precedente de libre comercio de América del Norte, el comercio entre Quebec y México se multiplicó por 7 veces entre este momento y ahora. Ahora son $7,000 millones canadienses de intercambios al año, y México, obviamente, para nosotros es el 4º socio comercial de Quebec. Y Alejandro mencionó que para México, Quebec tiene o sea, es un mercado que es equivalente a él de Reino Unido. Entonces, normalmente yo doy ejemplo como Japón, pero yo pienso que es sumamente interesante de saber este dato también. El TEMEC, obviamente, esto va a renovar, empujar, amplificar con un acuerdo mucho más moderno la relación que tenemos con México a nivel comercial, que es sumamente importante, porque tanto Quebec o Canadá y México somos muy dependientes de nuestro vecino común, que es una relación muy amplia, muy importante, muy rica, pero también que nos hace muy dependientes. Entonces, esta diversificación es sumamente importante y yo tengo mucha confianza que a través de este nuevo acuerdo mucho más moderno vamos a tener una ampliación de nuestras relaciones. A nivel cultural, también hablemos, Alejandro mencionó artistas, creadores de México que están teniendo mucho éxito en Quebec, y hay muchos de otros países latinoamericanos también. Quebec en México, Quebec es una provincia de 8.4 millones de personas, tiene un éxito grandísimo en México, un país como México de 128 millones de personas, a donde tenemos un evento cultural quebequense a cada 2.5 días en promedio. Eso es enorme. Eso es enorme, y estamos hablando de circo, de poesía, de artes escénicas, de artes visuales, sumamente impresionante. A nivel de educación, Quebec tiene con México instituciones de educación superior quebequenses y mexicanas más de 120 acuerdos, y lo que nos lleva a una movilidad estudiantil que está siempre creciendo. Obviamente, en tiempos de pandemia, eso es un desafío muy especial, pero la movilidad, hay un grandísimo interés que se pone más y más fuerte año tras año de movilidad de estudiantes, de jóvenes mexicanos y latinoamericanos en general hacia Quebec. Y esto me lleva realmente a mencionar una cosa, es que yo pienso que el futuro de las relaciones entre Quebec, México y todos los países demás de América Latina, como Perú o como Panamá, o países como Colombia, en el cual tuve también el placer de trabajar y vivir muchos años, Guatemala, El Salvador. Entonces, estos países, yo pienso que más que todo, estas relaciones que son muy profundas, que son muy especiales entre quebequenses y latinoamericanos, vienen de justamente esta latinidad compartida, porque en este grande continente de las Américas, Quebec y los países latinoamericanos, especialmente hispanoparlantes, tenemos una relación muy especial porque pensamos un poco de la misma manera, nos encantan las mismas cosas, y yo pienso que es a través de estos contactos humanos que vamos a poder continuar a incrementar y amplificar esta relación. Por esto yo quisiera mandarle un mensaje que yo pienso que es sumamente importante de continuar a favorecer lo más posible la movilidad, los contactos, los intercambios entre los jóvenes de Quebec, los jóvenes de Latinoamérica. Entonces, no quiero tomar más tiempo, pero realmente muchísimas gracias por esta charla a los 3 presentadores, sumamente importante y interesante, y aprendí muchas cosas. Y espero que tendremos la oportunidad de intercambiar de nuevo en persona cuando las circunstancias lo permiten. Y muchas gracias a UQAM también por haber organizado este evento. Muchas gracias,
señora Alar Gómez, et je crois que le mot de la fin revient à Monsieur François Audet. Oui, alors voilà, le petit délai technologique. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut une conversation extrêmement riche, regards croisés de plusieurs pays. Je ne vais pas revenir sur l'excellente conclusion qu'on a eue de Stéphanie Alar-Gómez, que je remercie grandement pour avoir accepté de faire ce mot de clôture. Remercier une fois de plus tous nos invités, les 3 consuls, évidemment. Remercier évidemment Marc-André, hein, c'est grandement apprécié. Le début d'une longue collaboration, Marc-André. Et tu vois, moi aussi, j'ai appris, je ne savais pas que tu étais natif de la région d'Abitibi. Donc, c'est quelque chose de fort impressionnant comme parcours. Alors, donc, en mon nom personnel, au nom de toute l'équipe derrière moi, dans les bureaux ou à la maison de l'Institut, donc Caroline et Catherine notamment qui sont derrière, que je remercie et que je salue. Merci d'avoir organisé cette conférence. Et je vous invite donc, tous les participants, donc, à rester à l'affût de nos prochains événements, donc à l'IEIM. Nous aurons, entre autres, le prochain événement, donc le 15 avril prochain, notre prochaine conférence diplomatique, et ça peut intéresser d'ailleurs certains des invités, conférence diplomatique sur les États-Unis qui ont vécu une époque assez troublante, mais qui évidemment sont sur une voie, avec l'arrivée des vaccins aussi, disons, espérons-le, de stabilité, et qui sera aussi l'occasion pour remettre les bourses stages de la Banque Scotia IEIM. Alors, vous êtes évidemment les bienvenus à y participer. On espère vous voir bientôt en personne, évidemment. C'est ce qu'on se disait en introduction avant l'ouverture de la salle. Évidemment, le réseautage, comme vous le savez, est une partie importante de notre mandat ici à l'IEIM. Alors, ce n'est que partie remise. Nous attendons évidemment la prochaine occasion pour pouvoir vous voir en personne, et ce sera avec grand plaisir que nous vous recevrons ici à l'UQAM. Alors, merci donc d'avoir assisté à cette conférence extrêmement intéressante, et à la prochaine, au plaisir de vous voir à notre prochaine activité le 15 avril prochain. Au revoir tout le monde.